Gloria a Dios. Qué alegría es para mí estar todos los fines de semana, sábado y domingo, con ustedes en este programa a través de la Biblia. Estamos aquí siempre a las 3:30 el sábado y el domingo a las 2:30. Así que para mí es más que un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. No se olvide, Jesucristo pronto viene. Estamos viviendo en los últimos momentos. Esto va para peor bíblicamente, así que es de buscar a Dios. Busque una iglesia evangélica, una iglesia donde realmente se busque a Dios, donde se hable de la palabra del Señor y que el Señor pronto viene, donde se hagan vigilias, donde se ayune todavía, donde se hagan cultos, no solamente el domingo, sino que hayan cultos ahí donde se esté buscando al Señor. Esa es mi invitación que yo le hago. Y bien, como usted ve en pantalla, ¿verdad? Durante el programa, ahí están los horarios, está la dirección de la iglesia, y va a ser bienvenido a gozarse con nosotros en cada culto. Bendito el Señor. Estamos aquí en el canal, ¿verdad? Nación TV, que es de gran bendición para millones de personas, y estamos también en el YouTube. Puede suscribirse en el YouTube, búsquenos con el canal es Pastor Manuel Siria, y ahí va a ver usted, y puede suscribirse, y eso será de bendición para nosotros. Así que lo invitamos a que pueda usted también disfrutar de lo que el Señor nos da para poder compartir con los hermanos, con los amigos. Y así que ayúdenos a suscribirse y será de mucha bendición. Y gócese con esta enseñanza que el Señor nos ha concedido. Así es que estamos ahí siempre sábado y domingo, y en el YouTube. Gócese, edifíquese, que el Señor le bendiga. Bendito el Señor. Vamos ahora a continuar con el libro de Apocalipsis. Vamos a estar viendo la iglesia de Pérgamo, la carta que el Señor le envió a la iglesia de Pérgamo, esta cartita. Bendito el Señor. Aquí comienza en el capítulo 2, versículo 12, y le dice: escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada de dos filos dice esto. El que tiene la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Así se identifica el Señor con esta iglesia, porque había cosas que cortar. El Señor, a cada iglesia de estas 7 iglesias de Asia Menor, en Apocalipsis 2 y capítulo 3, el Señor se identifica conforme a la situación de la iglesia. Así el Señor se identifica a cada iglesia. En cada iglesia el Señor se identifica en una forma diferente. A todos les comienza diciendo: yo conozco tus obras, y termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero la identidad de Jesús en cada iglesia es diferente. A esta iglesia el Señor se muestra como el que tiene la espada aguda de dos filos. O sea que la palabra de Dios, el libro de Hebreos dice, vea, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, una espada aguda de dos filos. ¿Por qué? Porque una espada corta y tiene dos filos, tiene un lado para bendecir y otro para cortar, como dice Mateo capítulo 3, versículo 18, que todo árbol que no da buen fruto será cortado. Bendito el Señor. Entonces, en esta iglesia el Señor de esta manera se identifica y le dice: yo conozco tus obras. Muy importante que el Señor conoce tus obras, mis obras. Hay gente que dice que las obras no son importantes en el Evangelio, y hay que reprender al diablo en eso, porque dice, es verdad que Efesios capítulo 2, versículo 9 dice que la fe, que la salvación no es por obra, pero si usted lee el versículo 10, dice que el Señor nos ha llamado el versículo 10, para que tengamos buenas obras, y Santiago capítulo 2 dice que la fe sin obra es muerta. Dejémonos de cuento, las obras Dios las mira y las conoce, y sabe si son buenas o son malas. Entonces yo conozco tus obras y sé dónde mora, le dice, donde tiene el trono Satanás. Satanás tenía su trono, hermano, aunque el trono del diablo ahora mismo, en un aspecto visible, está en un lugar que se llama la litósfera, el segundo cielo, donde están los astros. Pero en una forma un poco figurativa, aquí el Señor le dice donde tiene el trono de Satanás, porque ese sector de ese lugar ahí, hermano, de Pérgamo, que es de Asia Menor también,
Ahí Satanás se había entronizado, había puesto un trono. Hay lugares, hermanos, que en iglesias cristianas hay, porque Satanás está allí reinando, ¿verdad? Ahí está él gobernando. Entonces, Pérgamo, hermanos, que significa casada con el mundo, aunque se deriva la palabra Pérgamo de pergamino, porque Pérgamo es una ciudad donde ellos inventaron los pergaminos y tenían la librería más grande del mundo en aquel entonces, que tenían unos 200,000 ejemplares de pergamino. La palabra pergamino de ahí viene de Pérgamo, por eso es que se llama Pérgamo, porque se especializaban en pergaminos, no solamente los papiros que antes se escribían, ahora eran pergaminos. Entonces, y fue inventado algunos años antes de Cristo, por la gente de Pérgamo. Pero ellos, del Señor le dice dónde está el trono de Satanás, porque ellos tenían templos satánicos, templos paganos, donde adoraban al diablo, adoraban a los demonios, adoraban a dioses paganos. Entonces, allí estaba esa iglesia. Allí estaba la iglesia. El Señor hasta cierto punto felicita mucho a esta iglesia. Mire cómo le dice el Señor, donde está el trono de Satanás, dice, pero retienes mi nombre. A pesar de eso, le dice el Señor, ustedes retienen mi nombre. A pesar de que estaban en un lugar tan pagano y tan peligroso, ustedes retienen mi nombre y no han negado mi fe. Muchas veces, hermanos, vivir en estas ciudades no es fácil, ¿verdad? Donde hay tanto paganismo, tanto pecado. Y esta era la situación de la iglesia de Pérgamo, donde realmente había tanto paganismo. Sin embargo, el Señor los felicita. Ustedes no han negado mi nombre, ustedes no han negado mi fe. Solo una iglesia había ahí, posiblemente fundada por los seguidores de Pablo, ayudantes de Pablo, o por Pablo en sus viajes misioneros, que fueron 3 que él hizo. Pero no podemos asegurar tampoco, son especulaciones, que cualquier teólogo lo dice, que realmente no se encuentra en la Biblia que Pablo la fundó, pero él hacía sus viajes misioneros y pasaba por Asia Menor. Posiblemente él envió gente que fundaran estas iglesias. Sea Cristo glorificado para siempre. Entonces, esta era la situación de la iglesia. No habían negado la fe, no habían negado el nombre del Señor, a pesar en un lugar tan malo donde ellos vivían. Pero el Señor le dice, pero sabes que tengo unas pocas cosas contra ti, le dice el Señor. El Señor, para un lado bendice, en el otro te felicita, pero en el otro lado te amonesta. Este es el Evangelio. Aprendamos a que el Señor hable a nuestra vida. Aprendamos que el mensaje que en la iglesia donde tú te congregas, ese mensaje no solamente es para los demás, es para ti también. La palabra de Dios nos confronta, nos avergüenza a veces. Sí, porque nuestro pecado es avergonzado por la palabra de Dios que nos confronta, y tratemos de no molestarnos, de no enojarnos por eso. Entonces, por eso es que dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Entonces, la amonestación viene aquí en el versículo 14. Pero yo tengo unas pocas cosas contra ti, dice, que retienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel con cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Si usted mira el capítulo 25 hasta el capítulo 31 del libro de Números, usted va a ver, hermano y hermana, que Balaam se le ofreció dinero. Por eso es que Judas dice en el versículo 11, Judas dice que se extraviaron por el camino de Balaam, codiciando lo que se le ofreció, los lucros de Balaam. Era un hombre avaro. Él era un profeta, no me va a decir usted que no. Él era un profeta. No era un gran profeta como Isaías, pero sí era un profeta moabita. Entonces, sin embargo, cuando vio a Moisés y vio aquella gran multitud de gente que venía, viene Balac
y se aprovecha del ministerio de Balaam y le dice, maldíceme. El rey Balac era de Moab, le dice, maldíceme a ese pueblo. ¿Sabes qué? Le dijo, te voy a dar millones y millones de dólares, te voy a dar oro, te voy a dar plata, maldíceme a ese pueblo. Y sabe que Balaam era profeta de Dios, él consultó a Dios y Dios le reveló, cuidado, cuidado, no te metas con mis ungidos, ese pueblo es mi pueblo, ni te vayas a meter con ese pueblo porque te va a ir mal. Y fue donde Balac, ya ni hubiera ido Balaam, ya ni hubiera ido. Si hubiera sido un hombre íntegro, hubiera mejor seguido buscando hacer la voluntad de Dios. Pero no se fue todavía, porque cuando nosotros queremos hacer algo, hermano, el diablo está ahí, ¿verdad? Poniendo ideas. Y fue donde Balac, el rey de Moab, y le dice, ¿sabes qué? Ese es un pueblo de Dios, yo no puedo maldecirlo. Ah, no lo puedes maldecirles. No, mira, te voy a dar más de lo que te había ofrecido. Más te voy a dar. El diablo es terrible. El diablo usa su inteligencia, hermano. ¿Sabe qué dijo Balaam? Mira, dice, yo no lo voy a poder maldecir, pero te voy a dar una idea, le dice. Aquí en Moab hay mujeres bonitas, ustedes aquí tienen sacrificios y pueden seducir a los judíos. Son hombres fuertes, jóvenes algunos, y ellos vienen cansados de ese caminar en ese desierto. Y puedes seducirlos con estas mujeres y pueden darles sacrificios a los ídolos. Y de esa manera les, no lo maldijo, pero mire la idea que le dio el profeta. Olvídese, con eso fue suficiente para hacerle un gran daño a Israel, de manera que más de 20,000 judíos por aquel gran pecado cayeron, murieron en el desierto. Les faltaba poco para pasar el desierto, para pasar a la tierra prometida. Y miren lo que cayeron ellos. Por causa, no vamos a decir que solamente de Balaam. Ellos también son culpables. Pero también Balaam se dejó usar por el diablo. Y de esa manera hizo esto, hermanos. Balaam hizo que cayeran por causa de él multitud de judíos. Y a él lo mataron a espada los hijos de Israel. Entonces, el Señor le dice a esta iglesia, ustedes tienen ahí a los que toleran esta enseñanza. Que tienes ahí, dice, a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas. Ese problema lo tenía esta iglesia, que toleraban que se tuviera esa clase de enseñanza. Cómo ponerle tropiezo a los hijos de Dios. Se tiene que predicar contra el pecado. Se tiene que predicar contra el pecado. No se puede tolerar. Y acuérdese que esta carta, ¿a quién va? Al pastor. Escribe al pastor de la iglesia. Cada carta no dice al diácono, al copastor, no, al tesorero. Dice al pastor, al ángel de la iglesia. Cada pastor es responsable de predicar la palabra del Señor cuando ya se va viendo que algo va mal por ahí. Y no tenga miedo, esa gente si se van, un día pueden hasta regresar. Y van a darle la razón a usted, que usted tiene razón de predicar tales cosas. Pero el ángel de la iglesia no predicaba contra lo que ya se estaba levantando en esta iglesia. Se estaba metiendo lo mismo que había en esa ciudad, se estaba metiendo ya dentro de la iglesia. Y el Señor le dice, yo tengo contra ti estas cosas, que toleras estas cosas. Entonces, el Señor se le aparece en esa carta como con una espada desenvainada. Así como la espada mató a Balaam, era posible que este líder, Dios lo iba a cortar también si no arreglaba esta situación. En el versículo 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. Esta iglesia estaba tolerando doctrinas malas, prácticas malas que son una blasfemia contra Dios. La doctrina de los nicolaitas
Nadie, ningún teólogo puede decir ciertamente en qué consistía esta doctrina, pero era una doctrina que la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 6, verso 6, dice que ellos no soportaron también esa doctrina. Jesucristo aborrecía y el Señor a la iglesia de Éfeso los felicitó, los alabó, porque ellos no soportaban la doctrina de los nicolaitas. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, solamente voy a mencionar esto y no vamos a asegurar esto. Había uno de los diáconos que se llamaba Nicolás. La palabra nicolaíta significa también seguidores de Nicolás. Posiblemente, dicen algunos teólogos, que a lo mejor ese Nicolás, este diácono, se inventó alguna doctrina. Son especulaciones. Sea quien sea, hubo un Nicolás que se inventó alguna doctrina maligna y él hizo seguidores dentro de las iglesias. Pero en el capítulo 2, verso 6 de Apocalipsis, vemos que la iglesia de Éfeso, ellos no toleraron esa doctrina, no la toleraron. Esta doctrina como que se regó en toda Asia, en las iglesias de Asia, que eran varias. Estaban los de Galacia, los de Gálatas también estaban ahí. Los tesalonicenses estaban todos ahí y muchas iglesias fueron contaminadas con quién sabe qué doctrina era, pero el Señor no la soportaba. Sin embargo, en Pérgamo la habían adoptado, le habían dado la bienvenida a esa doctrina maligna. En la iglesia donde usted está pastoreando, la iglesia donde usted está trabajando como predicador, o si usted se está alimentando, hermano, ¿qué doctrinas se habrán metido ahí que Dios no le gusta? La palabra doctrina es una enseñanza. ¿Sabe que hay costumbres y hay doctrinas? Los costumbres muchas veces Dios no los condena en algunas ocasiones, aunque en algunas ocasiones sí. Pero la doctrina sí, mi hermano. La doctrina sí. La doctrina es algo que sí contamina porque es cuando se va contra la palabra de Dios. La doctrina. Por ejemplo, el lavacro de los pies, eso no es doctrina, son costumbres. Usted no lo encuentra mucho en la Biblia. El velo son costumbres judíos, pero que tampoco usted no lo encuentra, solamente una vez lo encuentra en 1 Corintios capítulo 11. Hay personas que lo han hecho doctrina, pero hay cosas que sí son doctrina. Y no te vayas contra la doctrina de Dios. No vayas tú a adulterar una doctrina de Dios porque te vas a meter en grave problema. Hasta puedes perder la salvación. O sea que esta doctrina era algo contra la voluntad de Dios. Hoy en día, mi hermano y mi amigo, hay doctrinas tan diabólicas que se han metido dentro de las iglesias cristianas. Yo no estoy hablando de fariseísmo, que seamos unos fariseos, que andemos allí tan fingiendo una parte externa de santidad, ¿verdad? No. Pero hay cosas que son bien delicadas para Dios. Hay cosas que son muy delicadas. Hay cosas que realmente le causamos dolor a Dios cuando nosotros las enseñamos. Entonces, no se sabe qué clase de doctrina, pero era doctrina que estaban haciendo daño. Por ejemplo, el judaizarse. Hermano, eso es delicadísimo, delicadísimo. Hay cristianos que se han judaizado. Y yo sé que algunos que ustedes escuchan mis enseñanzas, ustedes saben que yo amo a los judíos. Y mejor decir, Dios sabe cómo yo amo a los judíos. Casi todos los días oro por Israel. Los amo. Pero tampoco no nos podemos judaizar. Eso es peligroso, hermano. Parece que en el libro de Tito, Pablo menciona judaizarse. Y en el libro de Gálatas, usted va a ver, hermano, que el apóstol Pablo habla duramente a los gentiles de Galacia y les dice: ¿quién os enseñó estas cosas? ¿Quién os enseñó, os apartó de lo que yo les había enseñado?
Ellos se habían judaizado, estaban ya practicando costumbres judíos y habían abandonado la gracia de Cristo. Y Pablo les dice: Gálatas insensatos, en el capítulo 3, y en el capítulo 1, versículo 6 les dice: no es que haya otro evangelio, sino que hay hombres que han pervertido este evangelio con enseñanzas que son herejías. Y en el verso 8 dice que maldito sea, sea anatema, dice, el que predicare otro evangelio. De manera que hay cosas que usted no se puede dar el lujo de cambiarlas. Hay cosas dentro de las iglesias cristianas que deben de cambiar, porque al Señor no le gustan, no le gustan. Hay personas que todo les resbala, todo les vale. No, hermano. La Biblia dice: un Señor, Efesios 4:5, una fe, un bautismo. Usted no va a aceptar todo, no. Usted tiene que ver lo que la palabra del Señor dice. Por eso yo respeto a los siervos de Dios, tengo muchos años en el Evangelio, respeto a los hombres de Dios, he aprendido mucho, sigo aprendiendo de grandes hombres de Dios, pero yo tengo que tener un formato personal entre Dios y yo. Que yo le pido a Él que me corrija, que me enseñe, porque hay hombres de Dios que se han equivocado, como Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Él dijo que él no era perfecto y que él no lo había alcanzado todo. Entonces, nosotros tenemos y dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 20, que no menospreciemos la profecía, pero que tampoco no lo creamos todo. Hay que examinarlo todo y retengamos lo bueno. Usted tiene que tener un formato entre usted y Dios. Porque el Señor, el Espíritu Santo, es el mejor maestro, el que nos enseña, dice Juan, 1 Juan capítulo 2, versos 20 y 27, que Él nos enseña todas las cosas. Tenemos que tener una experiencia con el Señor, una relación con Dios personalmente, y que Él nos dé sabiduría. Filipenses 1, verso 5, Santiago 1, 5. Pedirle al Señor sabiduría, que Él nos forme. Y escuchar, claro, a los siervos de Dios. Pero cuando un siervo de Dios se equivoca en algo, esa cosita, hagámoslo a un lado, esa equivocación, y veamos lo bueno del siervo de Dios también, y con respeto. Pero entonces, aquí se había metido una doctrina en esta iglesia. Se había metido una doctrina y le habían dado la bienvenida. Ahora, el apóstol Pedro dice, hablando de Balaán, dice que él se condenó. Pedro dice, 2 de Pedro 2, versículos 15, dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, el cual amó el premio de la maldad. Le ofrecieron un premio y él lo adoptó. Y corrompió a los judíos que llegaron a Moab por causa de él también. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que tener cuidado. No aceptar cualquier cosa, costumbres carnales que se meten en las iglesias. Yo no soy ignorante, hermano, que ya solo porque alguien celebró un cumpleaños vamos a decir que eso es carnal. No, hermano, ¿a quién se le hace daño con eso? No, ni diga usted, ay, que eso, si eso está en la Biblia, está, hermano, no tiene nada de malo eso. Estamos hablando de cosas que sí corrompen la fe cristiana, porque hay gente que se van a un extremo de fariseísmo. Y, como se dice, como dijo el Señor en Mateo 23, a veces colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Ese es el problema, que el Señor quiere que nosotros no seamos ignorantes, que aprendamos a las cosas que Dios menosprecia, que Dios desecha, nosotros también desecharlas. No aceptar cualquier cosa. A eso es que hay que referirse. Y aquí dice el Señor, por tanto arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Si no se arrepienten de esta enseñanza que tienen, el Señor dice, yo pelearé contra ustedes. Hay cosas que te están enseñando requete mal. Mire a dónde hemos llegado hoy en día.
los G12, gobierno de los 12, fragelándose, dándose látigo. Camán, qué barbaridad, como el diablo se ríe de esa gente de veras. Que hay que quemar los pecados, hay que escribirlos, hay que ponerlos en una cruz, hay que quemarlos. ¡Wow! Dios mío. Y ahora ya conocieron la verdad. Y tienen un líder que ni el Espíritu Santo tiene ese hombre. Yo lo he observado. Ese hombre no siente a Dios. Habla unas locuras, cosas de ocultismo. Que si tu papá se murió y no se perdonaron, vas a agarrar a alguien más y vas a escribir esto. Eso es cosa de ocultismo, oiga. Es cosa, a Dios le molestan. Porque eso viene de cosas del satanismo, del ocultismo. Esas son las cosas que realmente el pueblo de Dios debe de salir de esas cosas. Enseñanzas tan turbias. Bendito el Señor. Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le haré a comer del maná escondido. Éxodo 16. Es que el maná que sorprendió a los judíos quitándole el hambre y los llenó el estómago y los llenó de satisfacción. El Señor tiene el maná escondido y dice que se nos va a cambiar nuestro nombre. Se nos va a dar una piedrecita blanca, se nos va a cambiar el nombre. O sea, eso implica también que Dios te va a sorprender con bendiciones. Pero que tengamos cuidado, escuchemos la palabra del Señor. De veras, estamos viviendo los últimos días. Estamos viviendo momentos muy, muy difíciles. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 24, si esto fuera posible, engañarán a mis escogidos. Hermanos y hermanas, aprende a tener una relación con Dios. Que nadie te engañe, que nadie te lo cuente. Tú, legítimamente, ten una experiencia con el Señor. Que el Señor los continúe bendiciendo.